Alejandro, Álvaro, en honor a ustedes estamos en este despacho, el despacho presidencial. Han escrito ustedes un libro sobre los candidatos para ocupar este escritorio. Así que aquí estamos. Acá despachó, el último que despachó aquí fue Peña Nieto. Para atrás, Felipe Calderón, Fox, Zedillo, Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid. ¿Sienten ustedes la vibra? ¿Las vibras? Yo creo que ya, yo no la siento tanto porque se ha ventilado, se ha aireado este espacio a partir de la apertura que hubo en 2018. Ya la mala vibra de los presidentes, que ha habido malos y peores, salvo Lázaro Cárdenas, desde mi punto de vista, o el propio López Mateos, ya se ha, yo creo que limpiado un poco el despacho presidencial y se han ido las malas vibras con quienes ya entró mucho ocuparon pueblo ese por sillón. acá. Ya entró mucho pueblo, digo, es textual. Literalmente. ¿Tú sientes la vibra? No, yo también, tal cual, coinciden que está muy, muy aireado. Y también te explica qué son los espacios. Al final, este es un espacio histórico que no conserva, y también habla mucho de la gente que lo ocupó, no conserva el estilo, el aire de los que estaban aquí sentados. Pero es demasiado, creo yo, el espacio para personajes tan indignos o con tan poca dignidad, honestamente. Porque sí me parece que todos ellos, lo que les sobró siempre fue ego. O sea, esta instalación es una instalación que corresponde al ego, a personajes que se sienten más que los otros. Y por eso es que pues, se dedicaron a estos espacios tan grandes. Un parque completo para ellos mismos, ¿no? En cualquier lugar de Europa, los primeros ministros se van caminando o en bicicleta a sus trabajos, y aquí es como engrandecer al personaje, y de eso se trató el espacio. Efectivamente, aquí desde que te encuentras en las inmediaciones del bosque de Chapultepec, volteabas y te dices, ¿qué quiere? ¿Qué ve los soldados? Y no se diga los del Estado Mayor Presidencial. Sí, yo llegué a venir aquí como periodista, y era, por lo menos a mí, chocante encontrarme con un boato que por fortuna terminó, en particular en este espacio que sí es un monumento a la egolatría presidencial. Pues si gana la derecha la próxima elección, la del 2024, este escritorio va a volver a estar en funciones con toda seguridad, y si gana la izquierda, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si el nuevo presidente o presidenta se quiera regresar acá? ¿Qué piensan? ¿No van a regresar acá? Como no van a regresar muchas cosas. Como no van a regresar, por ejemplo, privilegios que ya se han aniquilado y que aún pretendiéndolo difícilmente yo aprecio que podrían regresar. ¿Como cuáles? La condonación de impuestos, 1. Sí. 2, esa relación perversa entre medios de comunicación y poder público en los esquemas de publicidad oficial. Aunque sea alguien de izquierda, si pretende reactivar esa relación, no va a poder. Tampoco va a poder la derecha, porque no es que solamente tengan voluntad o quieran, que lo quieren, sino que la sociedad sí va a evitar que eso ocurra. Esa es mi expectativa. Hablamos del libro de ustedes, y en algún momento yo les pediré que precisamente nos hagan notar que ya cambió el país, porque sí es muy claro, hablando, sobre todo, no es sorprendente con los candidatos de izquierda que estén de acuerdo con el obradorismo. Lo sorprendente es cómo los candidatos de derecha han asumido parte del proyecto de la izquierda ya. Les pregunto, ustedes llaman a su libro La disputa por México. Dos corrientes que se disputan al país. La derecha y la izquierda, la llamamos nosotros, gente de izquierda, pero pues, nadie de derecha se quiere llamar de derecha. Entonces, ¿cuáles son las otras maneras de nombrarlo? ¿Los patrones y los trabajadores? Bueno, hay una idea ya, una tradición pues para definir estos dos grandes bloques, que Andrés Manuel, el presidente López Obrador, lo pone nuevamente de boga, que es conservadores
contra liberales y no Sí. digamos que esa es la tradición Esa es una. más mexicana. Hay otra que es del argot, que no me gusta tanto, que es la chairos contra fifís y demás. Lo cierto es que sí hay dos bloques muy definidos y todos los días se está redefiniendo. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que Lorenzo Córdoba, Claudio X González se llamen de izquierda. Ellos... No, pues no. ¿Por qué no, te llama la atención? Todo el mundo se llama de izquierda claro, o Jorge Castañeda se llame de izquierda, Sí. se diga a sí mismo de izquierda. A mí me parece que son la derecha más rancia y en sus actos está la definición. Otra manera de decirlo es los ricos y los pobres. No, no creo. Los que creen en la libre empresa y los que creen en el Estado. Yo creo que ese podría ser una categoría de qué tanto Estado y de qué tanto, ¿Qué tanto? Eso esta es bien intervención del importante, Estado sí. y qué tanta poder también del propio sector privado que va a seguir prevaleciendo. Pero un poco la deliberación que hoy tenemos en México en el ámbito no solamente de económico, sino político es en una época, no solamente en México, sino en el mundo, que ha profundizado de las desigualdades, que ha privatizado todo, que ha profundizado las diferencias económicas entre una minoría y las mayorías depauperadas. Claro que tiene sentido hablar del Estado, de la intervención Claro. del Estado en la economía para equilibrar justamente las desigualdades. Yo creo que esa es una manera de poder entrarle a esta disputa por México en este caso, pero también en una disputa que hay en el planeta. Así es. Es un eje muy importante porque sí, una de las sorpresas del libro es cuánto hablan del Estado los de la derecha. Mira, me siento incómoda decirles, como ellos no quieren ser nombrados, pero es que den una alternativa, no. Si no les digo de derecha que neoliberales, tampoco ya nadie es neoliberal. Sí, se ofenden. Sí, patrones te van a decir, no, también nosotros estamos en pro de los obreros. Bueno, esa es una primera consecuencia de leer el libro de ustedes, que la derecha no tiene un nombre para sí misma. Pero tienen mucho control y han tenido mucho control y tienen mucho poder y siguen teniendo mucho poder. Sí, así es. De hecho, el proyecto inconcluso y siempre interrumpido es el de la izquierda. El de la derecha no. El de la derecha es un proyecto que ha estado permanentemente encaminado. Es el que ha gobernado casi siempre. Claro. Y los últimos 30 años antes de Con más López ganas. Obrador, de seguro. Y en su encarnación neoliberal, que lo llaman ustedes la cumbre de la derecha, bueno, ya que nos escriban y nos digan cómo los nombramos, ¿no? Porque el último nombre que se han puesto es Va por México, pero es inexacto porque no están allí todos los que deberían estar. Ni sabemos cuál es el porvenir de esa alianza. Ustedes dicen, son dos movimientos que se enfrentan por el poder con la promesa de resolver los grandes problemas nacionales. Y otra de las ganancias de leer el libro de ustedes es que uno descubre que la clase política mexicana sí tiene un diagnóstico común de cuáles son los problemas nacionales. ¿Cuáles son los problemas nacionales que unen a esta clase política? El diagnóstico, ¿en qué coinciden? La pobreza. Sí. ¿Qué más? La falta de crecimiento. Yo creo que también hay una idea de falta de oportunidades que está muy socializado. Se sabe pues que es un país con pocas posibilidades para alguien que no nace dentro de los grupos que tienen el poder o el dinero. Y creo que les falta, pero poco a poco se ha venido socializando más la idea de la desigualdad. No todos están de acuerdo con que es un país desigual, curiosamente. Yo digo, ahí está Salinas Pliego, pues nomás hay que escucharlo a él, pero sí es algo que no está tan socializado. De las entrevistas, Claudia Sheinbaum y Ebrard naturalmente causan un gran interés porque son muy factibles candidatos y muy factibles presidentes. Los dos se declaran obradoristas, sin ambajes, sin crítica, dicen hay que proseguir la 4 transformación, lo dicen así de claro. Pero ¿cuál es la diferencia entre Claudia y Marcelo
a nivel proyecto? Es muy interesante la pregunta porque también por ahí puede orientar el voto interno en Morena. Yo creo que Claudia Sheinbaum es una López Obradorista nativa. Es decir, su origen está en el López Obradorismo, su desarrollo está en el López Obradorismo y hasta el final no lo va a negar. Ella está muy convencida de que la vía que tomó el presidente López Obrador es la vía correcta y la enfatiza todos los días. Está en su discurso, pero también está en sus hechos. Ella camina sobre esos pasos, ella los lleva sobre... Y el otro es un personaje más complejo. Marcelo Ebrard, no por complejo significa que se aleje, pero sí es más complejo. Es un hombre que ha bebido de distintas fuentes, para decirlo de alguna manera, y se ha alimentado y es por lo mismo un personaje con un bagaje mucho mayor, a veces para bien, yo creo que a veces incluso para mal. Puede ser para bien, la complejidad en un líder puede ser para bien y para mal también. Para los dos. Lleva a las confusiones, ¿no? Sobre todo es por esta silla, Sí. porque esta silla transforma y lo hemos visto en el tiempo. Si te sientas ahí o donde esté la silla, si te sientas, ahí te afloran ciertas cosas que no tenías previstas tú mismo que te fueran a aflorar y lo hemos visto en el tiempo. Así es. Te afloran por dentro y también te afloran desde afuera. Claro. Llegan cosas que jamás... Ninguna bola que pensabas que ibas a tener que batear te llega, pero en un instante, ¿no? De un día a otro. Sí. Una guerra mundial, Una pandemia. Una pandemia, Así es. una guerra, así sea regional, que sí tiene impacto en todo el planeta. Fíjate, a diferencia de Sheinbaum, que efectivamente es la entraña, el obradorismo, el López Obradorismo, el movimiento que López Obrador ha encabezado, y aún desde antes, desde que Claudia Sheinbaum viene de los movimientos estudiantiles en la UNAM, por ejemplo, de los 80. A diferencia de Claudia, Ebrard tiene evidentemente un origen diferente, hasta antagónico a Claudia. Él viene del PRI, se forma en el PRI, ejerce el poder en el PRI, hasta que finalmente pacta con Andrés Manuel López Obrador en el 2000 y caminan juntos desde entonces. El problema de Marcelo, que no tiene Claudia, es que Marcelo, ¿de dónde se va a aferrar? Él quisiera ser más moderado, a diferencia de Claudia, que tiene muy definida su espectro político. Y algo peor para Marcelo. Al haber estas dos posiciones antagónicas, Marcelo se tiene que atar al López Obradorismo, porque ya no tiene margen, salvo que se vaya del otro lado, y que lo puede hacer. No creo que lo vaya a hacer, pero el hecho es que el problema del López Obradorismo no es para Claudia, es para Marcelo. Ahora, Marcelo puede ser el factotum. Como curiosamente se delata en la entrevista a Ricardo Monreal, que es como su hermano gemelo, su socio. Se siente muy claro cuando uno lee las dos entrevistas. Uno dice, estos dos son cuates y platican mucho y tienen planes juntos. Es como muy claro en la manera en que aprecian al obradorismo, también diciendo, hay cosas que debemos mejorar, o sea, pero es muy parecido el lenguaje. Sí. Y creo que en los dos está en la tentación, o en el equipo de los dos, de ser el factotum, de si no adquieren la representación de Morena, irse con Va por México y entonces jalar el voto del centro izquierda y el voto de derecha y dan los números para ganar. Seguro ya lo pensaron, ¿verdad? Pues, los veo sonriendo como diciendo, ahí está en el libro, ahí está entre líneas esto. También hay que considerar lo que dice en el libro Gustavo de Hoyos, porque lo dice con todas sus letras. Dice, no, a ver.
Es como si en Morena estuvieran pensando que Marco Cortés se pudiera ir de candidato en algún momento para allá. Pues no, no lo vemos. Y así no vemos, y lo dice con todo su nombre y apellido, no vemos a Marcelo Ebrard y no vemos tampoco a Ricardo Monreal. Yo creo que ellos tienen la alternativa, creo yo, que no es esa, porque los castigaría demasiado la gente y el votante, el electorado, los vería demasiado pragmáticos tomando una decisión de ese tamaño, pero hay una decisión que sí pueden tomar, que es intermedia, o entre comillas intermedia, porque son exactamente lo mismo que el PAN, que el PRI, que es Movimiento Ciudadano. Ese partido se especializa en eso, en ser muy pragmático y a ir por personajes que les genere un voto o 10. Se especializa en eso, me Pues encanta claro. la definición. Yo veo a Álvaro sonriendo pícaramente mientras estabas desglosando el tema. Te voy a preguntar, pero luego de una pausa, sobre la posibilidad de un cambio radical del panorama cuando señor Ebrard o el señor Ricardo Monreal se vayan hacia el centro, pero luego de una pausa. Que diagnostiquemos todos claramente al país y entonces que cada candidato sea un proyecto para resolver esos problemas. ¿Los encontraron a ellos de pensamiento ordenado? Quisiera dejarles en la mesa temas que les despertara a ellos ambición intelectual. Algunos la tuvieron, claramente. Y yo creo, Sabina, que quienes más lo tuvieron fueron las mujeres. Veía a Álvaro sonreír mientras Alejandro desglosaba el asunto de la posibilidad de Ricardo Monreal o Marcelo Ebrard corriéndose al centro para ganar la elección. A mí me da la impresión que Ricardo y Marcelo son, de todos los candidatos, los que mejor conocen el sistema. Y además, para los que lo manejan de una manera, les parece plastilina entre sus dedos. Pero hay algo que desconocen: el enganche con el pueblo. Quizá conocen el sistema, pero el viejo sistema, porque se hicieron en el viejo sistema, tanto Marcelo como Ebrard, como Monreal, como el propio López Obrador. Pero ese sistema ya cambió. Yo sí pienso que ya ¿Cuál es el cambió. nuevo factor? Yo creo que es la sociedad. Yo creo que es una circunstancia novedosa de una sociedad más actuante, de una sociedad que se informa, que participa, que opina, a veces de una manera quizá beligerante, pero a mí me parece que es una muestra de una sociedad vigorosa, participante, que no se deja manipular, o por lo menos no se deja manipular como en el viejo sistema, porque han cambiado medios de comunicación, Sí, claro. porque han cambiado los factores de poder, porque hay un nuevo sistema político mexicano. No hay un nuevo sistema de partidos, eso también hay que considerarlo. No hay todavía un sistema electoral pulcro, al contrario, se ha corrompido, degradado, pero cuando yo digo que hay un viejo sistema, ese sistema en el que se movieron, que se crearon, que crecieron y que ejercieron también el poder Ebrard y Monreal. Hay otro, y en ese otro, pues hay que andar más a nivel de ras de tierra que en las élites. Y hay quien solamente sabe moverse en las élites. Vemos a la señora Claudia Sheinbaum comiendo tacos de canasta en el Zócalo. Sea actuado o no, el mensaje es muy claro. Yo estoy en la calle y cada vez está más en la calle, efectivamente, y cada vez más habla de proyectos, de programas a nivel de calle. Cito a lo que les dijo Ricardo Monreal. Ha habido una torpeza de trato, se refiere a la izquierda que gobierna, para con los académicos. Decías tú, las élites, ¿no? Los científicos, las universidades,
la clase media, las iglesias, los intelectuales, los empresarios. No hay necesidad de pelear. De hecho, en el mundo, y esto me parece importante lo que dice, en la socialdemocracia donde gobierna la izquierda, estos grupos son sus aliados. Porque al mismo tiempo que decimos, pues no conectan con el pueblo, pero sí ha habido un descuido en el obradorismo de las élites, algunas muy importantes para el país, como los universitarios, los académicos, los científicos, las iglesias. Si no hay, el presidente no ve a estas élites, no habla con ellos, solo habla con los empresarios. Habría dos respuestas para eso. Una pensando en lo que plantea Ricardo Monreal y otra tratando de entender al presidente López Obrador. Lo de Ricardo Monreal, en los hechos, pues tendríamos que escoger un gobierno actuante ahora mismo en funciones de centro-izquierda que nos sirviera de ejemplo. Y yo creo que uno de ellos es el gobierno de España. El gobierno de Pedro Sánchez es una vergüenza, esa es la verdad. O sea, los ministros salen y se contratan como empleados de las empresas energéticas. Ahora apenas con pena salió a decir que van a meter un subsidio para la energía. O sea, llevan un año con los peores precios del mundo. O sea, esos socialdemócratas son muy neoliberales, dices. Sí, bueno, están rendidos a los pies del dinero. Bueno, ¿Para qué nos hacemos locos? Es que son 30 años de neoliberalismo. Felipe González, continuemos Sí, claro. Bueno, empecemos con Felipe González y podemos justificar perfectamente el gobierno de Pedro Sánchez. Oye, Obama. La Pues izquierda americana totalmente neoliberal. Biden, todos. Entonces, pero qué panoramas, quedándonos en la discusión de los candidatos de izquierda, aparte de esta socialdemocracia, que claramente es lo que ven en el futuro Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, ¿creen ustedes que entre los otros candidatos y candidatas hay la visión de otra cosa que no sea una socialdemocracia? Sí. Cuando Monreal, volviendo a lo que tú citas, que nos dijo el todavía coordinador de los senadores de Monreal, en realidad está describiendo lo que va a ser su futuro. El partido político Movimiento Ciudadano, que ni es ni movimiento ni es ciudadano, es un vil partido político repleto de tránsfugas de todos los partidos políticos, incluyendo del felipismo, del calderonismo. O sea, un Uber. Es una mezcolanza pragmática que se hace llamar socialdemócrata. Ajá. Y defiende las peores posiciones neoliberales. Es un negocio, al final de cuentas, jefaturado por Dante Delgado, que en efecto quiere mandar el mensaje de que es la tercera opción y que es la socialdemocracia. No, creo que en el caso del López Obradorismo podría quizá no ser la socialdemocracia, y es más, podría inclusive ser definida como un gobierno populista, en el mejor sentido de la expresión, no en el sentido peyorativo tan utilizado por la derecha. O sea, Claudia Sheinbaum, en todo lo que dice en su espléndida entrevista, espléndida de parte de ustedes y de parte de ella, es el estado de bienestar, que conecta con el populismo. Sí, efectivamente. Lo interesante de las conversaciones que tuvimos con los protagonistas de estos dos proyectos que están en tensión y que van a confrontarse en elecciones estatales este 2022 y el próximo año, y luego la elección presidencial de 2024, es que definen con sus propias palabras lo que sí están formulando a la sociedad. Y eso también me parece que es una cosa que forma parte del nuevo sistema en México. La posibilidad de que efectivamente los ciudadanos puedan identificar con qué proyecto pueden marchar y que también tengamos la capacidad de discutir temas, no solamente dialogar con los que piensan como nosotros, sino también deliberar, platicar, discutir y confrontar con el mejor de los respetos con los que no piensan como nosotros. Nos hace falta mucho escucharnos. Así es. Y el propósito también de este libro es, a ver, no solamente dialoguemos entre los que pensamos como nosotros, hay otros puntos de vista y podemos perfectamente platicarlo, nosotros como periodistas preguntar
y que nos reciban para responder. Esa es una tercera cosa que uno se sorprende en el libro, es que es muy interesante escuchar a nuestra derecha. Sí. O sea, sí han hecho una autocrítica y sí tienen algunas soluciones que tal vez le faltan a la izquierda. ¿En qué categoría pondría, qué tipo de soluciones encontraron ustedes que les sorprendieron en la derecha? Me sorprende mucho que digas, Sabina, que hay una evolución, porque yo los sentí exactamente anclados ¿En el pasado? En el pasado. O sea, yo me burlo mucho, suelo utilizar eso de que salió de aquí, de estas oficinas aquí, lo de no le des pescado, dale las redes. Sí, claro, Sí, con la claro. etiqueta de está privatizada, ¿no? La red está privatizada y tienes que pagarla en abonos chiquitos porque si no van por ti y te la quitan. Y tampoco te salva de que el mercado del pescado esté completamente tomado por un corporativo. Pero me río mucho de eso. Lo volví a escuchar. Sí. Lo volvimos a escuchar exactamente igual. Pero Marco Cortés habla del individuo. Dices, el individuo puede. Nosotros, a diferencia de la izquierda, pensamos en el individuo. Pues lo puede. decía Margaret Thatcher, hombre. Pues no hay sociedad. El tema del individualismo viene de los discursos de Margaret Thatcher, claro. Pues, y estamos hablando, esto pasó hace 50 años, bueno, sí, un decía, no menos. hay sociedad, solo hay familias. Así es. Y hay individuos. Sí, y dice Marco Cortés con todas sus palabras, a ver, nuestro planteamiento, el programa que formulamos se funda en el individuo, sí. No en el que quiere que papá gobierno le dé todo. Exacto. Esa expresión, papá gobierno, me parece que también resume los dos planteamientos que existen. A ver, porque no falta que efectivamente ese discurso muy clase mediero aspiracionista, no aspiracional, aspiracionista de, no, tú quieres que papá gobierne todo, son los que primero piden subsidios. Así es. No se diga los empresarios grandotes. Entonces, por eso es importante también escuchar a la derecha. Sí. A mí me han dicho muchas veces, porque tengo muchos años cubriendo al PAN, oye, pero ¿cómo soportas hablar con los panistas? Y yo digo, no, es que no lo soporte. Yo siempre establezco relaciones de respeto, escucho, pues nada menos que a quienes me toca escuchar para informar. Y yo creo que por eso decía yo hace rato, nos hace falta escucharnos más. Nos hace falta conocer qué es lo que piensa el otro. Y el libro, una parte de sus objetivos es ese. A ver, no solamente lee, escucha, ve a quienes con los que te identificas o te puedes identificar, sino a quienes detestas, sí, y claro, justamente por eso no escuchas, ni ves, ni lees. Entonces, esa es parte. Yo hace rato cuando me decías, te estás riendo, me río, ¿sabes por qué? Porque fue un trabajo muy, muy grato, divertido inclusive, en las conversaciones que tuvimos con estos protagonistas de los dos proyectos, con quien uno puede identificarse más, con otros menos. Pero no se trata de que nos identificamos. Tampoco son entrevistas, son diálogos, formulando las preguntas que corresponden, pero no queremos jalar desde las greñas y decir, no, tienes que decir esto. No, porque sentimos que hace falta que nos escuchemos. Absolutamente. Y que debatamos, que diagnostiquemos todos claramente al país. No es imposible diagnosticar este país. No es un caos, tenemos mucha información. Llegar a los diagnósticos y entonces que cada candidato sea un proyecto para resolver esos problemas. Bueno, eso es lo que también es muy placentero del libro, lo ordenado. A ver, pregunta de autora. ¿Los encontraron a ellos de pensamiento ordenado o ustedes les hicieron ese trabajo? Y eran un desmadre y cada uno hablaba de otro México y entonces ustedes dijeron, bueno, córtale por aquí, que parezca que tiene sentido. No, en realidad sí, lo que pasa es que las conversaciones se dieron con nosotros muy claros de qué queríamos. Sí. Y no era un tema de coyuntura, entonces sí era dejarles en la mesa temas que les despertara a ellos ambición intelectual.
O sea, Sí. ponerles un dato importante en la mesa que les despertara a ellos al interior más ambición intelectual. Algunos la tuvieron, claramente. Y yo creo, Sabina, que quienes más lo tuvieron fueron las mujeres. Es muy impresionante. Para nosotros fue muy agradable hacerlo, pero fue muy Más impactante. ambición intelectual. Ajá. Más ambición intelectual en todas las mujeres que están en este libro. Que son Claudia Sheinbaum, Rocío Nale, Tatiana Cloutier, María Eugenia Campos, Maru Campos. gobernadora de Fíjate, Chihuahua del PAN. Tuvimos que buscar a la gobernadora de Chihuahua porque dentro del equipo en realidad, de la derecha no hay mujeres. Yo sé, Hay yo muy sé. pocas Siempre mujeres. pasa cuando uno trata de hacer fair play en este país y va hacia la derecha, no hay mujeres. Sí. Justamente por eso con María Eugenia Campos le dijimos, tenemos esta idea y se trata de esto, y estuvo de acuerdo, y fue realmente una conversación grata en términos no solamente de presencia personal y como mujer, sino en las ideas, con una efectivamente mayor ambición intelectual de la que expresaron otros. Y carismática, en el sentido de muy, muy relajada. Suena a que decía la verdad, suena. Y está más aterrizada Ajá. a los tiempos. Yo siento que incluso Marco Cortés es el más anclado al pasado, fíjate, que es muy curioso. Santiago Krill, pues bueno, Santiago Krill trae el mismo discurso desde hace 20, 30 años, ¿no? Pero Marco Cortés, que es el joven dirigente del PAN, está anclado a 20 años atrás. Y Maru Campos la escuchas un poco más fresca, en el sentido, por ejemplo, de hablar de desigualdad, de pobreza y del trabajo que tiene que hacer un gobernante, que no tiene que ver ya con partidos, tiene que ver con cumplir expectativas que se plantearon en una campaña. Cortemos aquí, vamos a una pausa y vamos a las reuniones de Vapor México. Yo veo que todos sus entrevistados aceptan el diagnóstico de la izquierda. Hay demasiada desigualdad económica y es un imperativo moral disminuir la desigualdad. Donde veo que se enredan es en el cómo lograrlo. ¿Alguno de ellos los convenció con el método que propone? Es que no propone nada. No. Es que ese también es parte del problema, ¿no? No existe la arquitectura política de acción, de gobierno, para tomar el poder No y hay hacer eso. algo con eso. Eso no lo vas a encontrar. Lo que aspiran es a eso. Es deliciosa la parte del libro, más o menos por su cenit, de cómo se forma Vapor México. Se forma en el jardín bajo una sombrilla, en el jardín de Claudio X González. Sí. Cuéntenos más. Sí, es para mí, periodísticamente hablando, pues es un hallazgo maravilloso. Sí. No solo por la anécdota en sí misma, porque no es una anécdota, es lo que representa este proyecto. Claro. Pero ve primero la anécdota y después nos lo descifras. Sí, en el libro así comienza precisamente el reportaje, describiendo el domicilio de Claudio X González Guajardo, fundador de la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y el lugar exacto donde se solían reunir, empezando la pandemia, desde marzo del 2020, los principales... los presidentes de los principales partidos políticos en México. Se reunieron el presidente del PAN, Marco Cortés, y Santiago Krill. Se reunieron el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y Rubén Moreira, coordinadores de los diputados. Se reunieron Jesús Zambrano, presidente del PRD, y Jesús Ortega. Se reunió Margarita Zavala y Fausto... Y no hablan de Felipe Calderón, ¿verdad? No fue. Yo pregunté, no fue. por Sí, supuesto, sí, y no fue, pero sí Margarita Zavala.
Y también estuvo ahí los representantes en ese momento del Partido Movimiento Ciudadano. O sea, es decir, primero los citas por separado y después los reúnes. sí, exactamente. Primero por separado, después se reúnen todos. Les vende bien la idea, Claudio X y el mismo Gustavo de Hoyos, de buscar un territorio neutral. Y es la casa, la mansión de Claudio X González. En las lomas de Chapultepec. En las lomas de es. Chapultepec. ¿Para qué propósito? Bueno, pues para crear un bloque de oposición exactamente así como lo recomendaron los grandes intelectuales de nuestro país. Enrique Krause, Aguilar Camín, José Goldenberg, pues fueron los que publicaron el desplegado del 15 de julio, ya cuando estaba armada realmente la coalición. Primero la arman y después sale la Sale. idea. Desarrollo. Yo sea, creo que lo que le dan es una justificación. O sea, y ustedes suponen, Intelectual a la coalición. Así y ustedes es. suponen que estos intelectuales ya estaban enterados de toda esta intención. Lo preguntamos y dice, por ejemplo, Les dicen que no. Dice, por ejemplo, Que es una coincidencia. Gustavo de Hoyos, dice, no, es que no lo preguntamos. Yo tengo amigos entre ellos, pero nosotros no incidimos en el desplegado. Jesús Zambrano dice, bueno, sí, yo platiqué con Krause y con Aguilar Camín. Lo cierto es que el embrión de la coalición surge en la casa, en la mansión de Claudio X González en las lomas de Chapultepec y comienzan desde marzo del 2020, cuando comienza la pandemia. Y hay una idea rectora y una sola, ¿no? Que es, vamos a quitar a López Obrador de Los Pinos. Y, vamos a, en la y primera, no se salen de ahí. Ese es el su problema. objetivo fundamental es ganarle la mayoría en la Cámara de Diputados para en las elecciones Cierto. de 2021. La intermedia, sí. No lo logran. Y entonces ellos inventan la argucia de que, pero le quitamos la mayoría calificada. No, Que no es eso cierto, es falso. es mentira. No pudieron ganarle la mayoría simple, que era controlar el presupuesto, y es un fracaso. La coalición va por México. Pero se queda la idea rectora. Nosotros estamos todos juntos en contra del proyecto 4T o el obradorismo, como lo va cambiando el nombre, pues se refieren a tanto que están coaligados en las elecciones de 2022 y planean coaligarse, como Gustavo de Hoyos aquí lo revela en el libro. En enero del 23 ya deben tener el prospecto de candidato presidencial, el prospecto de candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México y el prospecto a candidato a gobernador del Estado de México en el próximo año. Es decir, ya están en la idea de ir juntos al 2024, claramente. Habrá que ver si lo logran. Si resisten. Ahora dice Alejandro, y no se salen de esa idea. ¿No ves otra idea? Lo que pasa es que se unieron pues, por donde tenía mucho pegamento ideológico y donde había pegamento ideológico para unir toda esta cantidad de individuos, pues era su desprecio y menosprecio a López Obrador. Ni siquiera Morena, es a López Obrador. O sea, ellos le tienen desprecio y le tienen también menosprecio, y el menosprecio pues les costó la presidencia, y el desprecio pues es lo que le permite a López Obrador ventilarlos todos los días. Ahora, yo encuentro muy lógico el llamado de los intelectuales previo, sea organizado o no, se hayan puesto de acuerdo o no, yo lo encuentro perfecto, lógico, porque es una generación que los ha acompañado. Desde Carlos Salinas de Gortari, incluso desde antes, muchos de ellos se han servido y le han servido a estos grupos poderosos durante 40 años. Mira, yo he publicado durante mi vida en las dos revistas más prestigiosas de la élite cultural, que es Letras Libres y Nexos. Conozco a los dos directores y viéndolo de cerca, yo lo que veo es que son intelectuales que le apostaron claramente al neoliberalismo en el momento en donde era una promesa de repartir, distribuir la riqueza. Muchos, incluida yo, pensé que, bueno, igual yo no entendía el mecanismo. A mí siempre me pareció dudoso el mecanismo, pero decía, igual hay algo que no entiendo y sí va a llover la riqueza entre todos. Pero cuando el neoliberalismo empezó a mostrar sus promesas rotas
y sus errores de modelo, estos intelectuales no supieron hacer la autocrítica del sistema. Al contrario, lo protegieron y así se perdieron de una generación de jóvenes intelectuales que no están en esas revistas porque ellos sí hicieron la autocrítica desde la derecha y desde la izquierda, obviamente, porque la crítica mayor al neoliberalismo es irse a la izquierda. Ya tuvo la oportunidad el neoliberalismo, vayamos a la izquierda a corregir. Y en el mismo sentido, les pregunto sobre esta derecha. Yo veo que todos sus entrevistados aceptan el diagnóstico de la izquierda. Hay demasiada desigualdad económica y es un imperativo moral disminuir la desigualdad. Donde veo que se enredan es en el cómo lograrlo. ¿Alguno de ellos los convenció con el método que propone? Es que no propone nada. No. Es que ese también es parte del problema. Es decir... A ver, Santiago Krill habla de subsidios, que es una sorpresa. Pero no están... Y yo lo conozco más o menos, pero no encuentro... ¿Te pareció insuficiente? No hay una arquitectura. No hay. No existe la arquitectura política de acción, de gobierno, para tomar el poder y hacer algo con eso. Eso no lo vas a encontrar. Lo que aspiran es a eso. O sea, tomar esta silla. Eso es lo que los une. Y este edificio. No, claro, pero yo tengo un sobrino de 5 años que primero aprendió a dar las gracias junto al piano y siente que se lo ovacionan. Y ahora se va a tener que pasar 15 años aprendiendo a tocar el piano. Lo que ustedes dicen, estos señores... No han trabajado en su piano. Bueno, quieren ganar eso sin tener proyecto. Déjame decir una cosa que es muy significativa también. Claudio X González anuncia que él está preparando eso, la carnita con la cual este grupo... Lo va a preparar él. El programa de gobierno. El programa de gobierno. O sea, lo cual es terrible porque es un hombre que ha crecido en el privilegio, es alguien que viene además, se beneficia de la riqueza de una empresa que básicamente se dedica a cortar árboles, es una empresa papelera. O sea, Kimberly Clark. O sea, viene de un personaje que se hace llamar de izquierda, pero opera completamente a favor de las derechas. O sea, es un hijo de la simulación y del privilegio. Imagínate tú haciéndoles el plan de gobierno a estos. ¿Y no le pasará algún día a Claudio X que así distraídamente se voltea a ver en el espejo y dice, ya encontré al candidato? ¿No creen que le vaya a pasar eso? Claro, pues es una ambición. Nunca ha dicho que no quiere ser candidato presidencial. Ahora, y es muy sintomático que es el único que no les da en la entrevista, como si se estuviera guardando. Le piden la entrevista a ustedes. Sí, claro. Por supuesto. Mira, Y él declina, él nos dice que él declina con mucha educación a través de Gustavo de Hoyos, dice que no es posible y bueno, pues por supuesto, en una relación de respeto, hay quien dice que no y está correcto. Pues sí. Nos dijeron que no, Rubén Moreira y Alejandro Moreno. O sea, los dos jerarcas del PRI dicen no. Ah, caray, bueno, están en su derecho. Pero volviendo a qué es lo que proponen la oposición, un espacio para proponer efectivamente planteamientos de política pública a los mexicanos es en el Congreso. ¿Qué iniciativas, por ejemplo, han formulado los partidos del PRIAN en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, por ejemplo, contra la corrupción? ¿Cómo acabar con la corrupción institucionalizada? Están aferrados a su Sistema Nacional Anticorrupción, que es no solamente muy caro, sino es burocracia. Entonces, ¿qué contra la pobreza? No formula nada. Sí critican las transferencias directas de dinero, como lo hace el gobierno de López Obrador. Pero ¿cuál es el planteamiento alternativo? Ese no existe, lamentablemente. Sí se los pidieron a ustedes. Bueno, aquí platicamos, a ver, ¿qué es lo que formulas? ¿Qué planteas? Y no. Pues no. Entonces están porque hay más que en un ejercicio intelectual, hay un ejercicio visceral. ¿Encontraron ustedes mucho odio?
entre las dos Es muy facciones. transparente. El que tú ves públicamente es ese. Es muy transparente. Es lo que vemos en las redes. Es lo que vemos. Es, En los- Sí, claro. las expresiones de los propios Sí. protagonistas políticos de la transparente. oposición. No hay nadie entre sus entrevistados de extrema derecha o de extrema izquierda. O sea, nadie que renuncie, que diga la democracia no sirve, al carajo la democracia. Nadie que diga necesitamos una revolución armada. No. Y nadie que No diga era- el capitalismo que se vaya a su casa. Nadie, nadie. No de- era el proyecto ese. Ah, pero ¿ustedes creen que existe en el país No, esas bueno, personas? esas expresiones están ahí, siempre han estado. Digo, a veces se acercan demasiado al poder y a veces se alejan. Con Vicente Fox, como lo narra Álvaro Delgado mismo, con Vicente Fox entran por estas puertas, entra el yunque. Digo, ahí Sí. está. Eso es. Sí. El planteamiento fue, queremos hablar de efectivamente cómo resolver los grandes problemas nacionales. Por eso platicamos hasta con Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, y digo muy hasta con interesante Cuauhtémoc entrevista. Cárdenas porque Cuauhtémoc Cárdenas no se identifica con el proyecto de López Obrador, No. pero tampoco se identifica con el proyecto patronal. Es Y brutal también- la crítica que hace Sí, Cárdenas. pero es un personaje de la historia. Así es. Bueno, su padre fue el que construyó Los Pinos, pero no por eso, sino por la obra de su padre. Y es un hombre que padeció, quizá de la misma dimensión, lo que ha padecido López Obrador. En el 88, yo creo que tú te acuerdas, Sabina, y seguramente claro. quienes nos ven se acuerdan, ¿quién era Cuauhtémoc Cárdenas? Era el demonio, era el comunismo, Sí. era el retroceso. Claro, aquellos que le decían de esa manera hoy dicen, ¿cómo ha cambiado el ingeniero? Qué bueno es hasta... sí, mucha hipocresía. Sí, claro, claro. Pero son Claro. exactamente los mismos. Sí, pero ¿quién te sorprendió? O sea, ¿qué dijiste? Varios. Qué varios. carisma. Mira, Rocío Nale es muy sorprendente. Carismática. Es muy carismática, es muy inteligente. Lo mismo Maru Campos. Es, digamos que de ellas dos me sorprenden. Obviamente es muy sorprendente Claudia Sheinbaum porque es muy sólida, es muy directa y también Tatiana Cloutier, pues ya sabe lo que tienes. O sea, Tatiana nunca ha ocultado su inteligencia y que es muy práctica y muy directa. Entonces son muy sorprendentes. La verdad, todas las mujeres de este libro son para mí las estrellas del libro, sí. El problema es que la vara está muy alta con López Obrador. No solamente por la Qué distinto se siente estas elecciones de las de hace Sí. 6 años, ¿no? Sí. Y me parece que también a quienes busquen la presidencia, habrá que valorarlas por sus características propias, por su trayectoria, por su biografía, no solamente por su carisma. Y digo que está muy alta la vara porque López Obrador no solamente es un hombre muy carismático que concita efectivamente muchas adhesiones, muchos repudio, sino por la enorme capacidad de trabajo que tiene y la consistencia que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Entonces, por supuesto que van a empezar las comparaciones ante Claudia, si es Claudia, o Marcelo ante López Obrador, o Rocío Nale o Tatiana Cloutier, según sea el caso. En el caso de la coalición de derecha, pues ¿cuál va a ser su referente? Anaya, pues, la encuentran más facilita, ¿no? Sí. Pero yo creo que habrá que examinar a los prospectos presidenciales en sus biografías, en su trayectoria, en su capacidad de comunicar. Y una muestra de eso es lo que van a encontrar justamente en este libro y en el documental que también hicimos. Pues es un libro que está llamado a ser un bestseller de inmediato y que además va a ser uno de los libros más consultados en México de aquí al 2024 y tal vez el siguiente año también para entender lo que haya pasado en el 2024. Los felicito mucho. Me lo leí, no de un tirón porque tenía que dormir en medio y ir a saludar a la familia, pero casi me lo leí del tirón. Está extraordinariamente bien armado. De pronto siente uno un thriller, ¿no? Porque va revelando, ustedes tienen el respeto al lector de no sacar conclusiones y luego ilustrarlas, sino de ir como en un buen
thriller, ir mostrando la evidencia y uno va teniendo la satisfacción de atar cabos, que sea esta conversación parte de ese proceso para los lectores de la disputa por México, un libro sin duda importante y trascendente. Muchas gracias, por esta Adriana. conversación Al de contrario. largo Al contrario. aliento. Y a ustedes, amigos, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.